Muy buenas. Hoy vamos a forrar esta tubería. Lo haremos de forma que podamos aprovecharla como estantería. Medimos para dejar 3 estantes iguales, o los que decidamos. Ahora, dependiendo de la caída del tubo, comprobamos qué altura dejarle a los escalones de los estantes. Fijamos un trozo de montante para el primer estante. Medimos la altura para el siguiente estante y fijamos el montante. Hacemos lo mismo con el siguiente estante. Colocamos el láser de modo que pase unos 3 centímetros por debajo del tubo en la parte más baja. Luego marcamos en el otro extremo, donde acaba el tubo. Por ejemplo, como aquí tenemos 3 escalones de 12 centímetros, multiplicamos 3 por 12 igual a 36 centímetros. Esta es la medida que le tengo que dar en el otro extremo, desde el láser hacia arriba. Marcamos con un tiralíneas. Fijamos un perfil por la línea. Sacamos un escuadro y marcamos con el láser el plomo. Colocamos el láser para sacar la línea de la profundidad de nuestros estantes. Fijamos 2 trozos de canal, uno abajo y otro arriba. Colocamos 2 trozos de montante y los fijamos. ¿Te está gustando el vídeo? Si es así y aún no estás suscrito, dale al botón de suscribirte. Le colocamos las placas de pladur en los laterales y en el frontal.
Ahora colocamos 2 trozos de canal en cada extremo. Ponemos un montante en el frontal. Colocamos el láser para sacar la línea del frontal. Medimos y cortamos las placas de pladur para la zona de debajo del tubo. Las colocamos fijándonos en que queden bien en el frente, en línea con el láser. Si vas a hacer algún trabajo de pladur y vas a optar por contratar a una empresa que lo haga, he creado una breve guía para ayudarte a analizar el presupuesto y evitar posibles engaños en el sector. Pásate por www.tutorialcreativo.com/guía para descargártela. Te dejo el enlace en la descripción. Ahora cortamos las placas para la parte de encima. A esta primera le atornillamos los perfiles, porque luego no tendremos suficiente altura para el atornillador. La colocamos de modo que quede bien en el frente, en línea con el láser. Atornillamos un perfil para luego poder colocar la placa del escalón. La colocamos bien, en línea con el láser. Le atornillamos la placa del escalón. Ahora atornillamos los perfiles del lateral y frontal. Hacemos lo mismo con el siguiente estante. Atención, si no sabes cómo empezar algún trabajo o tienes dudas sobre cómo ejecutar lo que quieres hacer o cómo resolver alguna situación complicada, puedo ayudarte. Reserva una consulta personalizada conmigo en www.tutorialcreativo.com/consulta y estudiaremos tu caso juntos.
para ayudarte del mejor modo posible. Te dejo el enlace a la página de reserva en la descripción. Colocamos el láser en la altura del estante para asegurarnos de que quede bien a nivel. Para tapar el frontal aprovechamos tiras de pladur. Las atornillamos y las vamos cortando en el sitio, con las formas de los escalones. Can hear the sounds of all, and with every change we'll always be where hope's not lost but found. It is all in our hands, it is all in our hands. It is all in our hands, it is all in our hands. And we know the change will surely come. Maybe one more trip around the sun, but we'll gather here where land meets sea, where we can be as one. And we know the change will surely come. Maybe one more trip around the sun, and we'll gather here where land meets sea, where we can be as one. It is all in our hands. Tubería tapada. This life of time, we can be